Ahora vamos a pasar a la organización del programa. Este programa Parlañasau Aymara, que significa debemos hablar Aymara, tiene dos componentes. El primer componente es el aprendizaje de la lengua aymara, el otro componente referido a los diálogos. Decirles de principio que el alfabeto tiene 30 signos, 26 consonantes, 3 vocales y un alargamiento vocálico. Este alfabeto fue aprobado durante el gobierno del doctor Hernán Siles Suazo en 1984. Ahora, por razones didácticas, vamos a presentar 3 formas de aprendizaje, de modo que el lector, el participante al curso de lengua aymara, el interesado, puede seleccionar, ¿no?, una de las formas, o 2, o las que quiera, o puede combinar las 3 formas. Lo importante es que son estrategias específicas. La primera forma vamos a llamar alfabeto convencional. La segunda forma es el alfabeto didáctico. Finalmente, el alfabeto lingüístico o técnico. Empezaremos entonces de una buena vez con el alfabeto convencional. Ustedes ya tienen al frente el alfabeto convencional. Viene del verbo convenir. Guarda el principio de transición. Permite o facilita transitar de una manera cómoda a la lectura regular del alfabeto aymara. Empezamos. En el aymara existe la vocal A, pero no existen la B labial y la C. Al frente seguimos observando, conocido el signo che. Luego vienen los signos subrayados. Che. Más allá está el sonido che. No existen en el aymara D, E, F, G, pero sí existen I, J. Continuando. El signo K es conocido por todos nosotros. Los subrayados son signos del aymara. Se leen K, K. En la otra fila está L, L, M, N, Ñ, pero la O no existe. P existe, lo subrayado es o son signos originarios. Se leen P, P. Continuando. La Q cuando pasa a la aymara se lee O, seguido de Jo y Co. Toda esa fila está subrayada porque son sonidos netamente aymaras. Continuando con la R, existe. La S no existe, está en el aymara S. Ahora viene la T, elemento conocido. Leemos lo subrayado aymara T, E. La U existe, pero no existe la B dentro labial. Está la B doble. La X cuando pasa a la aymara se pronuncia ejes, seguido de la
Y y Z no existe en el Aymara.